Buenas tardes, jóvenes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Ok, muy amables, gracias. A ver, vamos a continuar con la materia, ¿no? Con el contenido que nosotros teníamos, con el cronograma. De hecho, ya habíamos empezado para ganar tiempo, ¿no? Habíamos empezado a revisar la parte de los convertidores, que es lo que corresponde a este segundo parcial, ¿no? Convertidores AC/DC. Los rectificadores, eso era lo que estábamos viendo. Los convertidores de CDC, convertidores de CAC y los convertidores AC/AC. Ya solamente por recordarles una vez más que pueden ir revisando, ¿no? Ya las tareas correspondientes al segundo parcial y el foro o proyecto de aula, ¿no? Que está planteado para que lo vayan revisando y adelantando. Eso igual fue indicado al inicio del curso, pero como estamos empezando el segundo parcial, les vuelvo a recordar, ¿no? Que ya las tareas, foros y las pruebas ya están planificadas, están indicadas en qué consiste, en su manera concreta, para que lo vayan adelantando. Ok, dicho eso, entonces vamos a continuar con la... A ver, ¿alguien va a entrar? No. Listo. Vamos a revisar nuestra guía de estudio entonces. Esta parte de los convertidores ya lo habíamos revisado. Los convertidores AC/DC, ¿no? Habíamos revisado el rectificador monofásico de media onda, no controlado, ¿no? Eso ya habíamos visto. El rectificador monofásico tipo puente o de onda completa, eso también lo revisamos. No controlados, los de 3 pulsos, los trifásicos, ¿no? También habíamos revisado los rectificadores de 6 pulsos, ¿no? Tipo puente. Y sigue siendo la explicación. Estábamos revisando con cargas resistivas. Todos estos son no controlados. Esto incluso me parece que fue pregunta de examen. Con cargas inductivas resistivas, también esto ya revisamos el comportamiento, ¿no? Habíamos solamente a manera de recordatorio, ¿no? En, cuando se habla de que estamos con cargas inductivas, significa que la corriente, ¿sí?, se retrasa respecto al voltaje, ¿no? Eso ya habíamos dado una explicación. Si es que fuera capacitivo, en cambio, sí, el adelanta, ¿no? El voltaje adelanta a la corriente. Esto ya lo revisamos. Con carga capacitiva.
Con carga capacitiva y estamos hablando de una fuente de seno, o sea, de un filtro en DC, porque el capacitor lo que hace es eliminar si es que es el monofásico, ¿no? Elimina los cruces por cero, los valores de voltaje iguales a cero que se tienen a forma de onda. Entonces ya no tenemos cruces por cero, el voltaje a la salida, que sería el de acá, ¿sí? Ya tenemos unos picos, o sea, es variable todavía, pero en ningún momento llega hasta los valores de cero, ¿no? Entonces, el voltaje el capacitor lo que hace es subirle, ¿no? El nivel del voltaje en la parte inferior, pero todavía se mantiene un rizado, ¿no? Que se le conoce a esta forma de onda que tenemos aquí. Aquí podemos ver más claramente en esta gráfica, ¿no? La figura en azul. La figura en azul, miren, es la señal de la fuente, ¿no? La figura en rojo sería la señal en la carga, el voltaje, ¿ya? Entonces, como ven, en la parte de la cresta azul, en la parte superior, el capacitor se carga, ¿no? Se carga y cuando la curva azul empieza a descender, ¿sí? El descenso en el voltaje del capacitor también empieza, pero no a la misma velocidad que la señal de la fuente. ¿Por qué? Porque el capacitor se descarga más lentamente en función de la resistencia, ¿no? Acuérdense que es RC, el producto RC es el que me va a dar el tiempo, está relacionado con el tiempo de carga y descarga, ¿no? Entonces miren, aquí es una rampa de descarga, ¿sí? Hasta que nuevamente llegue el otro semiciclo. Aquí no está colocado la onda rectificada completamente, ¿no? Pero ya sabemos que este ciclo negativo de acá, de la forma azul, de la onda azul, se transforma en ciclo positivo, ¿no? Cuando está rectificado en onda completa. Entonces acá en este pico, cuando ya llega a ser el voltaje mayor al voltaje del capacitor, el capacitor empieza nuevamente a cargarse hasta que nuevamente la señal de color azul empieza a descender y el capacitor empieza a descargarse. Y si ustedes ven en esta parte en la que el capacitor empieza a cargarse, son los picos de corriente, ¿no? Los picos de corriente que está consumiéndose de la fuente, ¿sí? Acuérdense que en esta carga es donde que se inyecta la corriente, ¿no? Se inyecta la corriente en el capacitor para que éste se cargue. Luego de que está cargado ya no circula corriente, me refiero de la fuente, ¿no? La fuente ya no proporciona la corriente, sino es el capacitor el que da la corriente. Asimismo, hasta que llega nuevamente el otro semiciclo y se carga el capacitor, ahí la fuente también empieza a consumir corriente, ¿ya? Aquí está en el semiciclo negativo porque obviamente corresponde al semiciclo negativo, sino que por el arreglo de los diodos ya sabemos que eso se invirtió, ¿no es cierto? Pero para la fuente no sabe, ¿no? La fuente da un pulso de corriente en el semiciclo positivo y da un pulso de corriente en el semiciclo negativo. La fuente no sabe lo que está pasando después. Parece que alguien más ingresó. Ok, listo. Ya. Entonces, la figura verde, la forma de señal, la onda de color verde es la de la corriente de la fuente. ¿Ya? Entonces, miren, en la fuente solo hay pulsos de corriente, pulsos de corriente, pulsos de corriente, pulsos de corriente. ¿Ya? Con estos pulsos de corriente que se están generando, ¿sí? Se generan también ciertos transientes, ¿no? Que aquí podemos ver en la parte de abajo. Y habíamos hablado algo respecto a los armónicos, ¿no? Que generan los transientes, los pulsos. Entonces ya habíamos hablado algo respecto a que esos armónicos
son múltiplos de la frecuencia, ¿no?, de trabajo. Entonces la mayor parte de la potencia, ¿sí?, está en la frecuencia en la que está trabajando el circuito. Pero también hay otros armónicos que están con cierto grado de potencia, que están generándose a diferente frecuencia, que son múltiplos de la frecuencia nominal, ¿no? El mismo caso tenemos con las cargas, con los sistemas trifásicos, ¿no? Con el sistema trifásico tipo puente. Aquí se acuerdan que nosotros hacíamos el análisis del rectificador de onda completa en un sistema trifásico, y ahí actuaban dos diodos, ¿no? Dos diodos actúan en un semiciclo, y los otros dos diodos, ¿sí?, el que hace la circulación, circula por el uno y regresa por el otro, hacen en el semiciclo negativo, y así van alternándose, ¿no? En este caso tenemos doble consumo de corriente, ¿no? Doble consumo de corriente dentro de un semiciclo, y eso es lo que se refleja en la fuente. Ahora el color azul, nosotros vemos la corriente, ¿sí?, que es absorbida de la fuente, ¿ya?, el voltaje de la fuente, y en la parte de acá abajo vemos el voltaje en la carga, ¿sí?, que tenemos pasando el capacitor. El efecto es el mismo, ¿no? Aquí tenemos la carga y descarga del capacitor. Aquí lo que logramos es que este rizo sea cada vez menor, ¿no? Cada vez sea una línea continua. Este rizo de aquí es mucho menor que el que conseguimos en el sistema monofásico, ¿no? Eso también ya lo habíamos indicado clases anteriores. Aquí están colocadas todas las señales en una sola gráfica y se puede observar, ¿no?, el desfase que hay, ¿sí?, entre estas dos ondas, ¿no? Aquí están graficadas solamente dos. Y los armónicos igual. Listo. Ahora, esto como recuento, ¿no?, de lo que ya vimos en el primer parcial, para ganar tiempo. La parte de lo que eran los convertidores AC/DC o rectificadores, ¿sí?, monofásicos o trifásicos, dado el caso, de media onda o de onda completa, también dados el caso, ¿no? Pero no controlados. No controlados, ¿por qué? Porque todos los circuitos que nosotros hemos analizado hasta ahorita han sido conformados con diodos, y los diodos nosotros no los podemos controlar, ¿sí? Ahora vamos a ver los rectificadores, pero controlados, ¿ya? Entonces empezamos por el circuito básico, ¿no? Este es un convertidor AC/DC, ¿sí?, monofásico, porque tengo solamente una fase aquí. Controlado, porque ahora ya no es un diodo, ahora es un tiristor, ¿no? Controlado de media onda, ¿sí?, porque el circuito solamente me corrige en el ciclo positivo. Me deja pasar corriente solamente en el semiciclo positivo. Y cuando dispare el tiristor. Si es que no disparo el tiristor, por más que esté en ciclo positivo, el voltaje va a ser cero, ¿no?, en la carga. Tengo que dispararle al tiristor para que pueda pasar la onda. Entonces miren, aquí en esta gráfica nosotros podemos ver la onda senoidal completa, es la onda de la fuente, ¿ya? Y aquí, si ustedes se fijan, tenemos un alfa, aquí el que les estoy marcando en este momento. Alfa vendría a ser el ángulo de disparo, ¿sí?, del tiristor, ¿ya? Este alfa, este ángulo alfa, es controlable, ¿no? ¿Por quién? Por el operador. ¿Se acuerdan del diagrama que nosotros hicimos del accionamiento eléctrico? El accionamiento eléctrico es todo un sistema de control, ¿no es cierto? Y dentro en el controlador había la referencia que estaba colocada por el operador,
y era contrastada con el valor que daban los sensores. Ya, entonces esa referencia que da el operador es de este famoso ángulo alfa. Ya, puede ser una perilla, ¿no? Puede ser una perilla, puede ser un valor en una HMI, ¿sí? En un sistema ya SCADA que le dé la orden a la parte de control. ¿Ya? Entonces, en el más básico de los circuitos puede ser un potenciómetro, ¿no? Un potenciómetro que nosotros lo vamos girando y en función del giro podemos ir desde 0 hasta pi. No tengo más opciones, ¿no? Solamente puedo hacer que el ángulo sea, o varíe, mejor dicho, desde 0 hasta pi. ¿Ya? Entonces, si el ángulo de disparo es igual a 0, ¿sí? Este circuito se comportaría como el circuito de media onda con diodo, ¿no? ¿Por qué? Porque se dispararía apenas empiece el semiciclo positivo. Ahora, si es que el ángulo alfa fuera igual a pi, significa que lo estaría todo el tiempo dejando en 0 voltios a la carga, o sea, la carga estaría apagada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque empezaría en 0, pero como no se dispara, por más que sea semiciclo positivo, pero como no se dispara el tiristor, no hay paso de voltaje y corriente hacia la carga. Entonces quedaría en 0. ¿Ya? Y aquí estamos tomando un alfa entre, ¿qué sería? Menor a pi sobre 2, ¿no? Un ángulo menor a pi sobre 2. Entonces, a partir del disparo, como ustedes pueden ver, empieza a pasar tanto el voltaje como la corriente hacia la carga. ¿Ya? En el semiciclo negativo, el voltaje en la carga va a ser 0. ¿Por qué? Porque el tiristor no circula en sentido contrario, ¿no? Es igual que el diodo, solamente circula en un solo sentido. ¿Ya? Siempre y cuando esté disparado. Entonces, en el semiciclo negativo, como está polarizado inversamente, no va a haber circulación de corriente, entonces el voltaje va a ser 0. Y de ahí viene el nuevo semiciclo positivo. ¿Ya? Y se mantendría el mismo alfa si es que la referencia no se ha movido, se mantiene el mismo alfa. Entonces, cuando empieza el semiciclo positivo, todavía no se dispara el tiristor. Tiene que llegar a 2pi más alfa para que se dispare. Se dispare y vuelve a continuar, ¿no? Ahora, ustedes saben, ¿no? Ustedes saben que el momento de estos cambios bruscos, en el momento que se genera el disparo, pasa de 0 a un valor. Ya habíamos hablado en clases anteriores que estos pasos bruscos, porque es en un tiempo instantáneo, ya, se generan pulsos, ¿no? Un pulsos, y estos generan transientes y estos generan armónicos. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Que se genera una corriente, ¿sí? En el circuito, ¿no? Se generan picos en el circuito, ¿ya? Esta figura de acá abajo, ¿sí? Son los pulsos de corriente que se le da a la compuerta para que el dispositivo se active. Ya como habíamos dicho, este es el que nosotros podemos controlar, ¿no? Podemos hacer que empiece en 0 o que empiece en pi. ¿Ya? Tenemos todo este rango para controlar. Entonces, este tiristor, ¿sí? Se activa con pulsos de corriente en la compuerta, ¿ya? Y se desactiva, y no se desactiva, ¿no? No hay ningún pulso de desactivación. Se desactiva solito cuando la polarización cambia, ¿no? Cuando el voltaje es menor a 0, ¿sí? Ahí se apaga solo, porque si ustedes ven, solamente hay el pulso de prendido, pero acá, donde se está apagando, no hay ningún pulso, ¿ya? Entonces el tiristor es el elemento que se activa, ¿sí? En todo caso sería una especie de dispositivo semicontrolado, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente lo podemos prender, pero no lo podemos apagar. Para el prendido se necesita un pulso de corriente y para el apagado necesitamos que la corriente sea 0 o el voltaje empiece a ser negativo, que lo polaricemos inversamente y se apaga solo. De acá, para volverse a prender, nuevamente debemos colocar un pulso de corriente en la compuerta. Un poco también
recordando la consulta que tenían, ¿no? La manera de control de los dispositivos semiconductores de potencia. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. No. Claro, o sea, ya si le vemos como circuito, acuérdese que aquí todavía no está, estamos obviando la parte de control, ¿no? O sea, aquí, en esta parte de acá, tiene todo un sistema de control, ¿no? Un circuito electrónico para que controle el dispositivo. Esto, como habíamos dicho, no lo estamos graficando. Imagínense si graficáramos todo el sistema de control completo, ¿no? Se nos hace un circuito grande y nos va a confundir. Por eso es que se había indicado al inicio de que ustedes entiendan en qué consiste un accionamiento eléctrico completo, ¿no? Todas las partes que conlleva. Pero ya para el análisis de los convertidores vamos a obviar toda la parte de control, solamente vamos a centrarnos en los dispositivos semiconductores de potencia y solamente mencionaremos que estos van a ser controlados de una u otra manera, nada más, ¿no? Entonces, en el circuito que vendría acá, aquí, más que seguro, si es circuito electrónico nomás, va a haber un potenciómetro, ¿no? Entonces yo el potenciómetro lo muevo de un lado al otro, pero ese potenciómetro está asociado a este valor alfa, al disparo del semiconductor, ¿no? Ya. En otro tipo de sistemas, en sistemas ya un poco más complejos, ya no va a haber perillas, ¿no? Ya acuérdense que todos los sistemas utilizan una HMI, un computador, y desde el computador el operador dando clic con el ratón empieza a operar el sistema, ¿no? Pero simplemente es un sistema más sofisticado. A la final el operador va a colocar un valor, ¿ya? Y ese valor va de alguna manera a llegar hasta el dispositivo semiconductor. ¿Ya? Ujú. Sí, es una resistencia variable. Ah, ojo, no digo que el potenciómetro sea el circuito que me dispara, no, es parte de todo un circuito, ¿ya? Un potenciómetro es parte de todo un circuito. Claro, no. Sí, no es que aquí conectamos directamente un potenciómetro aquí y ya con eso se dispara. No. El potenciómetro es una parte de todo un circuito electrónico, ¿sí? Que hace que controle este semiconductor de potencia, ¿no? Igual, ¿no? Si ustedes analizan, por ejemplo, el volumen de una radio o de un equipo amplificador, si bien es cierto, la perilla que nosotros movemos es un potenciómetro, pero ese potenciómetro, esa variación de resistencia, porque como usted lo dice bien, el potenciómetro no es más que una resistencia variable, es una pista de carbón, ¿no? Que usted va girando y va topando con una pista un poco más ancha, ¿ya? Entonces va incrementándose la resistencia. Esa resistencia forma parte de un circuito. En realidad, el sonido es una señal de voltaje, ¿ya? Entonces, con la variación de la resistencia, lo que estoy variando es un voltaje, y este voltaje sí es el que representa el sonido, ¿ya? Entonces, igual acá, ¿no? El potenciómetro, ¿sí? La variación de resistencia me hace que varíe la corriente, ¿sí? En el diodo, dependiendo del tiempo al que yo quiero dispararle, ¿no? Entonces, dependiendo al tiempo, ahí pasa la corriente y ahí se dispara, ¿ya? Entonces, aquí lo que sería, si es que fuera un circuito, si es que queremos hablar ya del circuito de control, aquí sería un oscilador, ¿no? Un circuito oscilador.
¿ya? Y usted con el potenciómetro, usted está haciendo que el pulso, ¿sí? Sea antes o sea después. Usted estaría controlando el tiempo de disparo, ¿sí? De esa señal. Entonces, en realidad el circuito es un oscilador. Ujú. Sí, sí, no, no hay que tomarle así, no. O sea, el elemento que yo estoy moviendo es uno, pero lo que está pasando es otra cosa. Es igual que en un vehículo, ¿no? Usted puede decir, no, miren, yo aprieto, aplasto con el pie el acelerador y mi carro va a más velocidad. ¿Ya? Si bien es cierto, guarda relación la presión del pedal, ¿no? Del acelerador con la velocidad, pero en realidad el pedal no está haciendo que el motor vaya más rápido. El pedal lo que hace es dejar pasar más combustible a través de los inyectores. Cuando pasa más combustible, la, ¿qué sería la explosión en el motor se hace cada vez más fuerte, tiene más fuerza el motor y por eso va más rápido. Entonces, si se da cuenta que es toda una cadena. ¿Ya? Entonces, más o menos es así en los circuitos electrónicos, ¿no? Una cosa es el elemento que nosotros topamos, pero esa es una parte de todo el circuito, porque en realidad lo que genera aquí el disparo es la corriente, en función del tiempo, ¿no? Porque aquí lo que estamos controlando es el tiempo. Este 0pi, 2pi, el omega t es el tiempo, ¿no? Entonces en tiempo nosotros estamos controlando. La corriente puede ser fija. Si ustedes ven aquí, la corriente es la misma, ¿no? A ver, vamos. Aquí el pulso de corriente, si ustedes ven, es el mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estaríamos cambiando? Solamente el tiempo en el que se va a disparar. ¿Ya? Nosotros, como sabemos que esto es 60 hercios, ¿ya? Porque es la señal que nosotros tenemos en la red. Como ya sabemos que es 60 hercios, hasta acá, el un semiciclo eh, sería la mitad del tiempo, ¿no es cierto? Y nosotros podríamos controlar dentro de esa mitad del tiempo el disparo, ¿ya? Entonces, en realidad, el circuito, por eso le decía, ¿no? Si ya vamos a analizar el circuito de control específicamente, será un oscilador, ¿no? Un oscilador que puede variar entre 0 y la mitad de la frecuencia, ¿no? De los 60 Hz que nosotros tenemos acá. Ok, el comportamiento con una carga inductiva. ¿Se acuerdan que la corriente se retrasaba al voltaje? Ya, sí se acuerdan de eh, ¿qué sería? De la explicación que se dio, ¿no? La vez anterior. Es como si fueran, mejor dicho, son electrones, ¿no? Los que van circulando. Entonces, si no estuviera el inductor, el electrón pasaría directamente por la carga. Pero el electrón, imagínense que es como una escalera circular, ¿no? Una escalera de esas circulares hacia el quinto piso. Entonces viene el electrón y hasta que el electrón suba esos 5 pisos, ya el voltaje le ganó, ¿no? El voltaje le ganó. El electrón después de un rato está saliendo de toda esa escalera y está llegando a la carga. Es más o menos una idea para que guarden relación, ¿no? La corriente se retrasa al voltaje y es lo que estamos viendo acá, ¿no? Si nosotros regresamos al circuito anterior, mire que la corriente, ¿sí? Ya empieza a circular con un valor, no empieza desde cero, ya tiene un valor, ¿sí? Un valor mayor a cero desde el momento en el que se dispara, ¿ya? Aquí en este punto. La corriente no empieza desde cero y empieza con un valor, pero eso es en cargas resistivas. En cargas inductivas, en cambio, miren, el momento que se dispara, en ese momento recién la corriente empieza a incrementarse desde el valor de cero, ¿sí? A ver, el circuito no da ventajas, ¿no? Aquí lo que estamos analizando son las características de las cargas. Esto puede ser un circuito para un calentador eléctrico, ¿sí? Una resistencia eléctrica, una niquelina, ¿ya? Entonces, cuando tenemos eso, nosotros vamos a ver que obtenemos este comportamiento, ¿ya? El circuito sigue siendo el mismo,
sino que el comportamiento cambia en función de la carga, ¿ya? No es que cambie en función del circuito, porque el circuito sigue siendo el mismo, fuente y un tiristor. Aquí también tenemos fuente y un tiristor. Pero acá ya no es una carga resistiva 100%, o sea, ya no es una niquelina, una resistencia térmica. Aquí esto es un motor eléctrico. ¿Sí? El equivalente de un motor eléctrico, ya habíamos indicado en clases anteriores, no es más que una bobina y una resistencia. Ese es el equivalente de un motor eléctrico. Entonces aquí estamos conectando otra carga. Entonces, dígame. Claro, claro. Sí, sí, eso es correcto, ¿no? El momento, en el caso de la resistencia nada más, el momento que se dispara, ya arranca con una corriente alta, como usted dice, ¿no? Porque ya consume. Es como que prendiera el foco, ¿no? Ponga un amperímetro en el foco, ¿ya? Y vamos a ver ese salto brusco cuando prendemos, ¿no? Apenas prendemos, ¡pac! La corriente ya de una salta, ¿no? En cambio, bueno, tan apreciable en un multímetro en una pinza no va a ser, debería ser un osciloscopio, ¿no? Para que se pueda ver. En cambio, si es que fuera un motor, no es que el motor coge y pum, la corriente va a un valor máximo, no, la corriente va desde cero y se va incrementando. De que ese proceso es rápido y es casi imperceptible para nosotros, eso es otra cosa, ¿no? Nosotros, a nuestra percepción, a lo que nos da a nuestros sentidos, podemos ver que tanto el foco como el motor arrancaron igualitos, pero desde el punto de vista de análisis matemático y de circuitos, o mirándolo a través de un osciloscopio, podemos darnos cuenta de eso, ¿no? De que los comportamientos son diferentes en cuanto a la corriente. El voltaje sí va a ser exactamente igual, ¿no? El voltaje coge, ¡pac!, se dispara y empieza a pasar, ¿ya? Entonces, como se retrasa la corriente, ¿no? ¿Se acuerdan? La corriente se retrasa. Entonces, esta corriente empieza desde cero, se va incrementando, ¿ya? Y cuando el voltaje es negativo, cuando ya no debería polarizarse el tiristor, la corriente sigue circulando, porque acuérdese que electrones quedaron aquí en las escaleras, ¿ya? Entonces todos los electrones que quedaron en las escaleras siguen caminando, por más que ya se cortó, el tiristor cortó la señal de voltaje, pero los electrones siguen circulando porque quedaron bastantes electrones en las escaleras. Entonces esos electrones siguen circulando hasta que ya no quede ni uno, ¿no? Por eso es que todavía sigue circulando corriente, pese a que el voltaje es negativo y ya la polarización de este tiristor es inversa, ¿no? Eso nada más, la única consideración que hay que ver, ¿no? Respecto a este tipo de cargas. ¿Cuál lo- per- Sí, ok, perfecto. Ya, ese sería el caso del rectificador de media onda. Del rectificador de onda completa ya podemos hacer una analogía, ¿no es cierto? Aquí el disparo nosotros lo podemos controlar y lo controlamos en función del comportamiento de los semiciclos, ¿no? O sea, tenemos que seguir viendo. Cuando es positivo ya sabemos, circula, por ejemplo, en este caso T1 con T2, en el un semiciclo y en el otro semiciclo T3 con T4. A ver, solamente déjenme marcar y procedo a tomar asistencia. Solo tenemos una hora ahora, ¿no es cierto? Entonces, a ver, para no demorarles mucho. Bueno, ustedes ahorita ya están acabando la jornada, pero para no demorarles mucho,
Listo, me responde a la asistencia, por favor. Vamos a hacerle rapidito esto. Álvarez Darío. No está. Bone Edison. Gracias. Cortés Brian. Gracias. Delgado Jorge. No está. Estupiñán John. Así está. Hernández Justin. No está. Ibarra Derek. No está. Jama Darwin. No está. Lara Vidal. Gracias. Jama. Ah, ya. Ok, muy amable, gracias. Perlaza Eliana. No está. Quiñones Lourdes. Quiñones Lourdes. No está. Quiñones Heiner. Gracias. Reasco Juan. No está. Valencia Wagner. Gracias. Velasco Lisset. Ok, listo, muy amables. Eso sería entonces la asistencia, ¿no? Del día de hoy. Listo, jóvenes, entonces continuamos el día de mañana, ¿no? Listo, pasen bien, hasta mañana, buena tarde.